Muy bien, Romanos capítulo 4. Continuamos con el desarrollo de la carta después de algunas semanas donde hicimos un paréntesis por las fiestas de fin de año. Así es que vamos a retomar Romanos capítulo 4. Y hoy corresponde enseñar del versículo 9 al 12. Esta es la elección que estimamos pertinente hacer para el desarrollo de la enseñanza, y el tema es Abraham y la circuncisión. Abraham y la circuncisión. Voy a dar lectura, Romanos 4 del 9 al 12. Dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo allí. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, tanta cosa aquí, tanta circuncisión, incircuncisión, tiende a confundir un poco. Es un pasaje con una cierta dificultad para exponer, pero vamos a tratar, hermanos, de ser lo más claros posible y que su Espíritu Santo nos pueda iluminar lo que vamos a tratar en esta tarde. La gran verdad, esto es muy importante tenerlo como base de todo lo que vamos a decir, la gran verdad que plantea Pablo en estos pasajes leídos es que Abraham fue justificado, Abraham fue perdonado, Abraham fue salvo antes de la circuncisión. Esa es la gran verdad que vamos a enseñar. Lo repito, Abraham, es la enseñanza de Pablo, fue salvo, fue perdonado, fue justificado antes de hacer cualquier cosa, de hacer cualquier liturgia, de hacer cualquier ritual. ¿Por qué Pablo enseña esto aquí? Porque él ha venido desarrollando la idea de la justificación solamente por la fe. Entonces, si es la justificación solamente por la fe, entonces Pablo, para enfatizar esa verdad, dice: Abraham fue justificado, Dios le regaló su justicia antes de ser circuncidado. Porque ¿qué enseñaban los judíos? Que para ser salvos, para ser aceptos, para ser agradables a Dios, tenían que circuncidarse. Y viene Pablo y les dice: no, aquí está Abraham. Él fue circuncidado fue justificado sin la circuncisión. Qué golpe duro, ¿no? Para la mente religiosa judía. Entonces en eso va a consistir la enseñanza de hoy. Un breve repaso, ya que hemos dejado a un lado la enseñanza de Romanos por algunas semanas. En Romanos capítulo 4, bueno, al final del capítulo 3 de Romanos observamos algunas enseñanzas atrás que Pablo comenzó a introducir la justificación gratuita. Pablo comenzó a introducir la salvación gratuita, sin obras. ¿Qué hace Pablo a partir del capítulo 4? Comienza a proponer dos personas muy importantes para el pueblo judío. Uno es Abraham y el otro es David.
¿Por qué los pone como ejemplo Pablo? Bueno, precisamente por eso, porque Abraham no obró, Abraham no hizo nada, al contrario, era un pagano de Ur de los Caldeos, era hijo de padres de una familia que servían a dioses extraños, es decir, idólatras, gente idólatra. En Josué 24 leímos eso. Entonces Pablo introduce el ejemplo de Abraham, que fue justificado sin obras. Y posteriormente al ejemplo de Abraham, Pablo propone a David. Por un lado, el gran ejemplo, el padre de la nación judía, Abraham. Por otro lado, el gran rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Israel. Imagínate, tremendos ejemplos para la iglesia allí en Roma, que estaba constituida tanto de judíos como de gentiles, y resulta ser que tanto Abraham como David fueron justificados sin obras, solo por la fe. Entonces, obviamente, Pablo cuando presenta esos ejemplos en la mente del judío, en la mente del hermano en Roma, obviamente tendría mucho más contundencia la enseñanza de la justificación por la fe. Bueno, deja a un lado a David, Pablo, y ahora nuevamente retoma a Abraham, probablemente porque en la mente del judío era mucho más importante Abraham, por eso desarrolla más la idea con Abraham. Y de ahí entonces es que señala lo que acabamos de leer con respecto a la circuncisión. Bueno, solamente para recordar, hermanos, vamos por favor a Romanos capítulo 2. Esto es muy importante con respecto a la circuncisión, porque ese es el tema que utiliza en los versículos leídos. Recordemos lo siguiente, Romanos 2, del 25 en adelante. Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, es decir, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué leí este pasaje? Para recordar que Pablo había enseñado ya en estos versículos recién leídos que la circuncisión no salva, que la circuncisión no contribuye a la salvación. Pablo dice aquí, hay personas circuncidadas, pero que no creen en Dios, no les sirve de nada su circuncisión. Pero hay personas no circuncidadas, es decir, no judíos, pero si creen a Dios, esa incircuncisión viene a ser tenida como circuncisión. ¿Por qué? Porque lo que prevalece es la circuncisión del corazón, del interior. Por tanto, Pablo, como ya lo explicamos en esta enseñanza, la circuncisión era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Eso representaba algo mayor, no solo una marca, sino una realidad delante de Dios. Por lo tanto, Pablo ya había enseñado esto. Entonces surge la pregunta, ¿por qué entonces ahora Pablo vuelve a hablar de la circuncisión? Bueno, podría ser porque en la mente del judío estaba tan arraigado esto de que la circuncisión era prácticamente lo más importante. Prácticamente la circuncisión me llevaba al cielo. Por tanto, Pablo tiene que explicar y retomar la idea de explicar claramente cuál es la ubicación que se le debe dar a la circuncisión. Bueno, regresamos a Romanos 4. No era fácil convencer al judío de esta verdad. Y Pablo lo retoma una vez más. Muy bien.
Versículo 9 entonces. Una vez que presentó el ejemplo de Abraham y David, ahora dice, verso 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Primera pregunta, ¿a qué bienaventuranza se refiere Pablo aquí? Cuando él pregunta en el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿A qué bienaventuranza se refiere? Leamos el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A esa bienaventuranza se refiere Pablo. A la bienaventuranza de haber sido justificados por Dios, de haber sido perdonados por Dios, a la dicha, al gozo, a la bendición de haber sido salvos por Dios. A esa bienaventuranza se refiere Pablo, que como ejemplo puso a David, porque David habló de esa bienaventuranza como lo vimos en el Salmo 32 hace algunas enseñanzas atrás. Muy bien, ante la pregunta de Pablo, ¿es pues la bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Bueno, ante esta pregunta, el judío físico pudo haber dicho, es solo para los judíos. Esa bienaventuranza es solo para los circuncidados. ¿Por qué razón? Porque ese era el concepto que el judío tenía. Dios había venido solo para ellos. Pero resulta ser que Pablo aquí nuevamente se enfoca en ambos grupos, dichos de esta forma. Los de la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos. ¿Y los de la incircuncisión? Los gentiles. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, voy a parafrasearlo. ¿Pueden disfrutar del gozo, de la justificación o del perdón de Dios solo los judíos o también los gentiles? O lo leo de esta forma, la bienaventuranza es solo para los judíos, donde Pablo ya había representado a través de Abraham y David. Bueno, repito, el judío religioso hubiese dicho, es solo para nosotros los judíos. Recordemos lo que contestó Pablo en Romanos 3, por favor, versículo 29. Recordemos eso, está al ladito ahí. Romanos 3, 29. Él dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos o de la circuncisión? Segunda pregunta, ¿o es también Dios de los gentiles o de la incircuncisión? Ciertamente, contesta Pablo, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, que es el tema de Pablo aquí, a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Entonces Pablo ya lo había enseñado. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermanos? ¿Es pues esta bienaventuranza del perdón de la justificación de Dios solo para los judíos o también para los gentiles? ¿Cuál es la respuesta? Para todos o para ambos. Miren ustedes, hermanos, para que puedan entender con mayor profundidad por qué Pablo hace hincapié en esta verdad. Vamos a Hechos 15, Hechos capítulo 15. Miren ustedes el concepto que tenía el judío de la circuncisión para que podamos entender lo significativo de la enseñanza de Pablo aquí. Hechos capítulo 15. Este es el primer concilio desarrollado en la ciudad de Jerusalén. Dice Hechos 15:1 lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban, escuchen, enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es para que entiendan el concepto que tenía el judío. Circuncisión
entonces salvo. Circuncisión primero, entonces justificación después. Circuncisión primero, circuncisión primero y después salvo. Primero el rito, después la realidad de la salvación. Primero la liturgia, después la salvación. Versículo ahora 4 de Hechos 15. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versos 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, es decir, para evaluar lo que se estaba enseñando. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, el yugo de la circuncisión, el yugo de la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ese era el concepto que el judío tenía de la circuncisión. ¿Están entendiendo ahora por qué Pablo explica esto? Es un golpe duro para la mente religiosa del judío. ¿Por qué? Porque ellos exigían la circuncisión como medio de salvación. Entonces Pablo sabe que el judío tiene arraigado esto en el corazón y en su mente el rito de la circuncisión. Y este caso, Pablo estima conveniente enseñar el ejemplo de Abraham, el gran patriarca de los judíos. Y esto fue lo que se comenzó a infiltrar en la iglesia cristiana del primer siglo. Es decir, venía una persona, creyó en el Señor Jesucristo, que murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Sí, creo en Él. Bueno, pero igual venga para circuncidarlo. Bueno, pero igual tiene que guardar la ley de Moisés. La gente no entendía que gracia es gracia. La gente no entendía que gracia es un regalo que no se da en virtud de méritos ni de obras personales. Es un regalo, una dádiva que viene sin ninguna consideración de obras ni méritos personales. Bueno, regresamos a Romanos 4. Entonces, ante la pregunta de Pablo, nuevamente, en la parte B del versículo 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Porque enseñamos que a Abraham Dios le regaló su justicia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo y cuándo le fue contada por justicia? Lo contesta Pablo en el siguiente versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Y esto es muy importante. ¿Cómo le fue contada la fe por justicia a Abraham? Escuchen ahora la pregunta del verso 10. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuál es la respuesta de Pablo en el verso 10? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Imagínate este golpe para el judío que tenía aquí metido
metida en la mente, circuncisión salvo, circuncisión primero, circuncisión, circuncisión. Y ahora resulta que Pablo les presenta al gran patriarca judío que viene de la nación y le dice, oye, Abraham no fue circuncidado y fue salvo. Abraham no fue circuncidado y Dios le regaló su justicia, lo perdonó y lo salvó completamente. ¡Qué golpe duro ese! Pablo en este verso está enseñando sin lugar a duda que Abraham primero fue salvo, escuchen bien, después circuncidado. Pablo está enseñando aquí que Abraham primero fue justificado, después circuncidado. Pablo está enseñando aquí que Abraham primero fue perdonado, después fue circuncidado. Qué interesante, ¿no? ¿Para qué? Para poner énfasis en la gran enseñanza de Pablo. Somos justificados gratuitamente por la fe, sin ritos, sin obras, sin méritos, sin liturgias, sin santos, sin mandas, sin sacrificios, solo gracia. ¿Qué argumento, hermanos, más contundente para los creyentes en Roma? Tanto judíos como gentiles, pero principalmente los judíos, por el concepto que tenían. Imagínate, tú le compartes esto a una persona religiosa. Es una bomba que tú le lanzas. Imagínate esa persona religiosa que cree que por sus ritos, por sus sacrificios, por sus mandas, por sus caminatas, por esto y por lo otro, son aceptos delante de Dios. Y vienes tú y le dices, oye, ¿tú sabes que eso no te sirve para nada? ¿Y quién te crees tú? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si Dios mira mis sacrificios, Él mira todos mis esfuerzos, mis ritos, mis liturgias. Eso es una bomba, hermanos. ¿Por qué? Porque el ego del hombre, la vanagloria del hombre, la vanidad del hombre es tan grande que el hombre siempre quiere ser participante de la gloria. Quiere ser participante, ¿para qué? Para recibir también un poquitito de aplauso, un poquitito de tributo, un poquitito de gloria. Pero ¿por qué la gloria siempre tiene que ser solo del Señor en la salvación? Precisamente por eso, porque la salvación es completa y totalmente de Jehová. Él la inicia, Él la desarrolla y Él la consuma. Bueno, entonces, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? ¿Cuándo fue justificado? Cuando no estaba circuncidado. Vamos a comprobar esto, por favor. Analicemos esta verdad. Génesis capítulo 2 en primer lugar. Nos vamos a ir al origen de la promesa que Dios le hace a Abraham o al origen del pacto que Dios hace con Abraham. Génesis 12:4. Génesis 12:4. Génesis no es difícil encontrarlo, así que voy a leerlo inmediatamente. El problema es cuando citamos un profeta menor. Génesis 12:4 dice así: y se fue Abraham, aquí es cuando Dios ya lo había llamado de Ur de los Caldeos, entonces dice el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y escuchen, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recién Dios lo comienza a usar en su pacto? 75 años. Mire, aprovecho aquí algo bien cortito. Nada de que ya tengo tantos años y ya no hay nada para mí del Señor. Mire, hermano, si tienes las fuerzas, el ánimo y la disposición, tengas 150 años, el Señor te permita vivir, Dios siempre seguirá teniendo un propósito contigo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo sacó de allí? 75 años. Los que están aquí son todos quinceañeros frente de Abraham. Así que Dios tiene propósitos con todo, no importa tu edad.
Bueno, cierro. Vamos ahora a Génesis 15:6. ¿Por qué es importante leer Génesis 15:6? Porque es el momento crucial que Pablo cita en Romanos 4. ¿Qué dice Génesis 15:6? Y creyó a Jehová Abraham cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, descendencia, iban a ser bendecidas las familias de la tierra. ¿Qué hace Abraham cuando Dios le da esa promesa? Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Atención, aquí Abraham fue perdonado por Dios. Aquí fue justificado por Dios. Bueno, ¿y pero la circuncisión, pastor? Bueno, vamos a Génesis 17 ahora, para tener la respuesta con la Biblia. Génesis 17, 24 y 25. Atención, Génesis 17, 24, dice así, era Abraham de edad de 99 años, ¿cuándo qué? Cuando circuncidó la carne de su prepucio. 29. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Escucha, hermano. Abraham fue justificado en Génesis 15:6 y pasaron muchos años después, cuando recién se circuncida. La pregunta es, ¿cuándo fue justificado? ¿Cuándo fue perdonado Abraham? ¿Aquí en Génesis 15 o más de 20 años después en Génesis 17? ¿Cuándo fue perdonado Abraham? Aquí. Entonces la circuncisión no era un requisito para ser justificado, porque él lo fue antes. Es el punto de Pablo. Es el argumento de Pablo. Los rabinos judíos dicen que pasaron más de 29 años del momento en que él fue justificado a cuando recién se circuncidó. Hermano, yo me imagino al viejito Abraham, 99 años circuncidándose. Eso se llama gracia, hermano. Gracia del Señor. Debió haber tenido harta gracia Abraham para haber hecho eso. Y escúchame bien, Abraham fue circuncidado siendo gentil, porque eso abriría la puerta a los otros gentiles para salvación, que es el argumento después de Romanos 4. Escuchen, si el padre de la nación judía podía ser justificado estando en la incircuncisión, ¿por qué no pueden ser justificadas otras personas no circuncidadas? Si Dios es uno solo, tanto para judíos como para gentiles. Repito, la circuncisión no fue un requisito para la justificación. Esto es vital entenderlo, hermanos. ¿Por qué razón, pastor? Porque Pablo está enseñando la justificación gratuita, sin requisito alguno, más que solamente creer, arrepentirse de los pecados personales y creer con todo su corazón en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de los pecadores. Bueno, regresamos a Romanos 4. Ahora bien, el judío pudo haberse preguntado lo siguiente, y a lo mejor más de alguno de ustedes se está preguntando también ahora. Si Abraham fue justificado por fe solamente, ¿por qué Dios exigió la circuncisión de Abraham y de sus descendientes? Es una buena pregunta, es una pregunta válida. Si somos justificados, o si Abraham fue justificado solamente por la fe, ¿por qué se le manda circuncidarse después? El versículo 11 lo contesta. Y recibió la circuncisión, ¿como qué cosa? Como señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo, noten ese verbo, que tuvo, ¿en qué tiempo verbal está? Pasado. ¿Y a qué pasado se refiere? A Génesis 15:6. Porque ahí tuvo la fe que Dios le dio, obviamente, para poder creer en Dios, en su promesa y en su pacto. Muy bien. Y recibió la circuncisión como señal. Hermanos, Pablo enseña desde el origen que la salvación nunca ha sido por obediencia. Sin embargo, la obediencia es una señal de haber sido salvos. ¿Nos entendió? Lo repito. Pablo nunca enseñó que la obediencia es un requisito para salvación. Pero cuando alguien es salvo, ¿qué hace? Obedece. ¿Por qué Abraham se circuncidó? Porque había sido salvo. Y como un salvo es obediente a Dios, obedeció cuando Dios le dice, circuncídate. Porque eso tiene un propósito. Es una señal. Es una marca exterior que refleja una realidad interior, como lo vamos a explicar a continuación. Pregunta a ustedes, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Adán y Eva para salir cubiertos de pieles por Dios del huerto del Edén? ¿Qué hicieron de bueno? Nada, pastor, todo lo malo hicieron. Es que es por gracia, pues. Explícame, ¿qué hizo Noé para ser salvo del diluvio? Él y su familia. ¿Qué hicieron sus hijos, de bueno para ser salvos? Mira, más encima, Noé, después que baja del diluvio, planta una viña. Se les pasan las copas al hermano Noé y se emborracha más encima. ¿Qué hizo el ser humano? Nada, hermanos. ¿Qué hizo Rahab? Dime por favor, ¿qué hizo Rahab para ser salva? Nada. ¿Qué hizo Ruth, la moabita, para ser salva? Nada. Solamente creer en el Dios de Israel. Por eso Rahab hizo lo que hizo. Por eso Ruth hizo lo que hizo. Porque antes creyeron en el Dios de Israel y Dios las capacita también para poder obedecerle. Bueno, verso 11, dos palabritas importantes que explicar. Cuando Pablo dice que la circuncisión la recibe como señal y como sello, bueno, como lo hemos explicado muchas veces, una señal es una marca física, un símbolo, en este caso físico para Israel y racial de identidad, asignada por Dios al pueblo de Israel. Pero no olviden, una señal te indica a algo, una señal te lleva a otra cosa. Como lo hemos explicado cuando hacemos nuestros dibujitos en pizarra, las famosas señales del tránsito. Cuando aquí las hermanas andan en la calle en su vehículo, todas sos prudentes aquí, andan manejando su vehículo, o cualquiera de nosotros vemos en las calles, al lado derecho siempre, o en alto, vemos señales, una señalética. Si hay un dibujito de un animal, esa es una señal, simplemente. La realidad que indica es otra. Ese animalito, esa señal, que no es un animal, es un dibujo de un animal, me señala a que en mi trayecto en la carretera podría cruzar un animal real, que me fue indicado por la señal que está del tránsito. ¿Me explico? Pero la señal no es la realidad, la señal es una marca simplemente, es un símbolo.
Y resulta ser que Pablo dice a la iglesia en Roma, lo que recibió Abraham en la circuncisión es una ¿qué? Señal. La marca del pacto de Dios, Israel apartado de otros pueblos para Dios. Y un sello, hermanos, en la Biblia se refiere a una garantía, algo que se confirma, algo que se autentica, lo genuino. En los tiempos antiguos o en los tiempos del apóstol Pablo, los sellos se utilizaban, hermanos, para señalar que un documento era auténtico. Si recibías una carta de un rey, por ejemplo, y esa carta tenía la señal, el sello del rey, ¿tú qué concluías? Es una carta genuina, una carta verdadera del rey. El sello implica eso, autenticidad, confirma lo genuino. Concluimos entonces estas dos palabritas diciendo lo siguiente: la circuncisión como señal apunta hacia algo. En este caso, lo que Dios hizo con Abraham, habiéndolo justificado por la fe, garantizando o certificando que el pacto que Dios había hecho con Abraham se cumpliría, tanto en él como en los justificados por la fe. Dios establece la señal y el sello a través de la circuncisión física, pero para evidenciar la realidad interna del corazón, que es lo que leímos al principio, Romanos 2. No es judío el que lo es exteriormente, porque ¿en qué confiaba el judío? ¿Fui circuncidado? Soy acepto ante Dios, tengo todo el cielo abierto para mí. No entendían que había una realidad más trascendente que era la interior. Entonces la circuncisión es una señal, hermanos, que enseña en este caso Pablo. Pero repito, no es la realidad. ¿Se acuerdan del pacto que Dios hizo con Noé una vez que pasó el diluvio? ¿Qué puso Dios en los cielos? Génesis 7, 8 y 9. ¿Qué puso en los cielos? Un arco iris. ¿Qué es el arco iris? Una señal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, pregunta teológica: ¿por qué no llueve nunca más y se produce un diluvio? Si ustedes me contestan, porque hay un arco iris, falso. Reprobados inmediatamente. La respuesta teológica es porque Dios lo prometió. Pero para confirmar la promesa, nos deja una señal que es en virtud de la confirmación de su promesa y su pacto. La realidad no es el arco iris, la realidad es su pacto, que no lo va a romper jamás. ¿Se entiende? El matrimonio no es feliz porque los dos tienen el anillo. No es feliz por eso. Porque esto es solo un símbolo, solo una señal que indica otra cosa. ¿No es así? Bueno, eso fue la circuncisión. Una señal. Bueno, ahora, en la mente de Pablo, obviamente, había que darle su lugar adecuado a la circuncisión. Hermanos, no por esto, porque aquí hay un riesgo que se corre. Y esto es importante también entenderlo, porque esto nos va a llevar a una verdad después de aplicación para nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que la circuncisión hay que menospreciarla. No estoy diciendo que la circuncisión hay que subestimarla. No hay que sobreestimarla, ni tampoco subestimarla. Hay que darle el lugar apropiado. Fue un mandamiento, fue una orden del pacto de Dios con el pueblo de Israel, y en ese sentido tenía una importancia, tenía una relevancia. ¿Cuál fue el problema del judío? Que comenzó a sobredimensionar, a sobrevalorar algo que no tenía que ser sobrevalorado.
por encima de la realidad. Entonces no podemos, hermanos, exponer de una manera inadecuada. Es como la ley. Hay gente que dice, la ley no. No, cuidado. Pablo dice más adelante que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Entonces siempre hay que tener un concepto apropiado, equilibrado de lo que Dios equilibra en su palabra y el trato adecuado que Dios le da, obviamente. Bueno, este problema fue lo que comenzó a suceder. Miren, vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 10 y 11. Pablo aquí está hablando ahora a una iglesia allí en Colosas con respecto a la vida antigua y la vida nueva. Y en Colosenses 3, versículo 10 dice así: y revestido del nuevo, se entiende del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuchen ahora, donde no hay griego ni judío, y escuchen ahora lo que nos compete, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino, y aquí está la clave, aquí está la realidad de todo, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se dan cuenta? Aquí la circuncisión se le da, miren, donde ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Entonces ahí se equilibra la verdad de la circuncisión. No se sobrevalora ni tampoco se menosprecia. Lo que pasa es que ahora el circuncidado, al estar en Cristo, eso es lo que prevalece. Filipenses, un libro antes. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Otro pasaje que explica esto. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué la circuncisión de aquí, del verso 3, es la circuncisión del interior? Porque es en espíritu. Por tanto, Pablo no se iba a gloriar en la circuncisión física, porque fue circuncidado Pablo. Claro que sí, al 8º día fue circuncidado, pero él no se gloría en la carne, él se gloría en la circuncisión que Cristo hizo en su corazón. Gálatas, anterior a Efesios, 2 libros antes de Filipenses, Gálatas 5, versículo 1 y 2 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, escuchen, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, es decir, si hacen prevalecer la circuncisión, si dan mayor importancia a la circuncisión como medio de salvación, ¿qué agrega Pablo? De nada os aprovechará Cristo. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, es decir, si alguien viene y me dice que es un requisito la circuncisión para ser salvo, ¿qué le dice Pablo también? Está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quién es el que se cae de la gracia? Aquel que comienza a dar importancia, a guiarse por las obras de la ley. En ese momento cae de la gracia. Versículo 6 de Gálatas 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, que es el tema de Pablo en Romanos 4, la fe. Último pasaje, Gálatas 6, ahí mismo, 6:15, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Regresamos a Romanos 4.
Muy bien. La circuncisión, hermanos, entonces, no fue un requisito, sino que fue una señal, una marca externa de una realidad interna. La circuncisión nunca fue la base de la justificación de Abraham, jamás. Nunca fue una obra que Abraham hizo o realizó para ganarse el perdón de pecados, porque él fue circuncidado muchos años justificado, perdón, muchos años antes de ser circuncidado, como ya lo comprobamos en Génesis. Por tanto, la circuncisión de Abraham indicaba la autenticidad y la realidad de su fe. Abraham no fue justificado porque fue circuncidado. Abraham fue circuncidado porque había sido justificado, que es muy distinto. Muy bien. Estamos en Romanos 4. Vuelvo a leer el pasaje 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo. ¿Cuándo la tuvo? En Génesis 15:6. Estando aún incircunciso. Y a continuación es el propósito de esto, la finalidad de todo esto. ¿Cuál es? Ser padre de dos grupos, que ahora en Cristo es uno solo. Pero aquí en el texto se señalan dos grupos. Vamos a distinguirlos. Después de la coma, del punto y coma de incircunciso, del versículo 11, en la mitad, dice para, ¿cierto? Muy bien. Recibió la señal como sello de la justicia para, con el propósito de que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es igual a gentiles, muy bien. A fin de que también ellos, los gentiles, la fe les sea contada por justicia, al igual que Abraham, porque él fue circuncidado siendo gentil. Segundo grupo, versículo 12, y padre de la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? Los judíos. Para los que no solamente son de la circuncisión, judíos físicos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Miren, hermanos, en esto consiste la gloriosa sabiduría de Dios. Permítanme imaginar esta conversación entre un judío religioso y Abraham. Y Pablo. Viene el judío religioso y le dice a Abraham, le dice a Pablo, oye Pablo, nosotros respetamos, amamos a nuestro padre físico Abraham, porque de él venimos todos nosotros, somos descendientes de él, etc. Por tanto, la salvación es solamente para nosotros los judíos. ¿Qué tienen que hacer aquí ahora los gentiles? Pablo le contesta, dime, judío religioso, ¿cuándo fue justificado Abraham? Cuando no era judío todavía, cuando no era circuncidado todavía. Tu propio padre, de aquel que tú te sientes orgulloso, de aquel que tú te sientes vanaglorioso, de aquel que te sientes orgulloso. Él era gentil, sí, te están diciendo, de Ur de los Caldeos. Era un idólatra. ¿Me explico, hermanos? Y ahora viene un judío, el mismo judío religioso. Pero ¿y entonces ahora los gentiles solamente pueden ser el pueblo de Dios? No, porque también puede ser tu padre Abraham, pero no solamente físico. Si tú sigues las pisadas de Abraham, tu padre, entonces ahora te vuelves hijo de él, no solamente como descendiente, sino como un hijo espiritual por tener la misma fe de tu padre judío Abraham.
Esa es la sabiduría de Dios. Entonces el judío religioso termina callándose. Porque ante la sabiduría de Dios, ¿quién puede alegar con Dios, por favor? ¿Quién puede discutir con Dios? Entonces Abraham se vuelve padre al mismo tiempo de los judíos y de los gentiles. Y por eso Pablo lo pone como ejemplo. Bueno, vamos a ir, nos quedan un par de minutos. Entonces, cuando el texto dice el propósito para que fuese, versículo 11 la mitad, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, los gentiles, a fin de que también ellos, es decir, los gentiles, la fe les sea contada por justicia. Bueno, entonces de la misma forma que Abraham fue justificado, un gentil también podría ser justificado. Bueno, ¿qué hizo Abraham? Entiéndanme bien, para ser justificado, creyó, ¿no es así? Entonces, ¿qué tendría que hacer el no circuncidado o el gentil para tener la misma salvación de Abraham? Creer. Creer al igual que su padre Abraham. En este caso, ya en los tiempos de Pablo, en Cristo, Abraham creyó en Dios. La Biblia dice que Abraham vio el día de Cristo por la fe, porque todos salvos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron salvos por la cruz de Cristo. Los del Antiguo Testamento, en la visión futura hacia adelante, los que después de Cristo, su visión hacia atrás a la cruz. Pero todo repercute en el sacrificio de Cristo en la cruz. La gente fue salva de esa forma, por la fe. Siempre ha sido por gracia mediante la fe. Entonces aquí tenemos el primer grupo, padre de los gentiles, siempre y cuando los gentiles tuvieran la misma fe de Abraham. Y versículo 12, segundo grupo, y padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, físicos, ¿ah? Pero si siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, antes de ser circuncidado, entonces de la misma forma pueden ser hijos de Abraham ahora, no solamente físicos. Veamos esta verdad en Juan, por favor, Juan 8, Juan capítulo 8. Una cosa es ser descendientes de Abraham físicamente y otra cosa es ser hijos de Abraham espiritualmente. ¿Qué dice en Juan 8? Aquí hay una confrontación de Cristo con los judíos, principalmente con escribas y fariseos. Y note lo que le dice el Señor en Juan 8, 37. Cristo le habla de estos judíos y le dice, sé que sois descendientes de Abraham. Pero hay un problemita, le dice el Señor. Pero procuráis matarme. Qué curioso, ¿no? Ellos decían, nosotros, Señor, somos hijos de Abraham. Sí, pero me quieren matar. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39. Respondieron y le dijeron al Señor, nuestro padre es Abraham. Escuchen ahora, esto es muy importante. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pongan su mirada, por favor, de manera simultánea, con un ojo en el 37 y con el otro ojo en el 39. No, broma, no pueden hacer eso. Pero es para que me entiendan. ¿Qué palabra primero usa Cristo en el verso 37? Sé que sois. Ya, muy bien. Y en el 39, ¿qué palabra usa el mismo Cristo? ¿Qué palabrita? Hijos, muy bien. En la primera parte, cuando Cristo le dice, sé que sois descendiente de Abraham, Cristo está poniendo su énfasis en lo étnico, en lo físico. Cristo no niega que son descendientes físicos de Abraham, lo son o lo eran. Pero Cristo en el 39 les dice, si fueseis hijos de Abraham. Aquí Cristo se está enfocando en el ámbito espiritual. Si fuesen hijos de Abraham espiritualmente, las obras de Abraham haríais. Dicho de otra forma, miren judíos, escribas y fariseos, si Abraham estuviese aquí con ustedes, él ahora caería rendido a mis pies. Y ustedes no me creen. Mi palabra no tiene cabida en ustedes.
Por eso lo único que son respecto de Abraham es que son descendientes físicos de él. Pero como no creen en mí, no pueden ser hijos de Abraham espiritualmente hablando. En otras palabras, un judío tiene a su padre físico Abraham, pero no necesariamente lo tiene espiritualmente. ¿Se entiende? Si son circuncidados y si son judíos étnicamente hablando, son descendientes de Abraham. Pero escúchenme muy bien, hermanos, para poder entrar al cielo hay que ser hijos no solo físicos de Abraham, sino espiritualmente. No de Abraham, de Dios. Pero para seguir la idea del texto, solo los que sigan las pisadas de fe de Abraham, ellos serán llamados hijos de Dios. Punto. Miren en Romanos 4:16, la misma verdad. 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y cuando Pablo dice nosotros, está incluyendo a judíos convertidos en Roma y a gentiles convertidos en Roma, que los identificaba el mismo Padre Abraham espiritualmente. Lo explicamos un poquitito más en Gálatas 3, por favor, para enseñar esta verdad del Padre espiritual de los creyentes, de todos los creyentes. Gálatas 3, ya estamos casi terminando. Gálatas 3, versículo del 6 al 9, dice así. Nuevamente Pablo cita aquí el momento de la justificación de Abraham de Génesis 15:6. Dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Atentos, 7. Sabed por tanto que los que son de fe, los que creen, al igual que Abraham, estos son hijos de Abraham. Pero este hijos de Abraham aquí es espiritualmente, por identificarse por la misma fe que tuvo Abraham en Dios, en el Dios de Israel. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, al igual que Abraham, recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y la iglesia en Galacia estaba compuesta también tanto de judíos como de gentiles. Pero al estar en Cristo ahora, Abraham se vuelve en el padre espiritual en virtud de la fe que tuvo de todos los creyentes. Regresamos a Romanos para ir terminando. Romanos 4:9 dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión judíos o también para los de la incircuncisión gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo Dios justificó a Abraham? ¿Cómo le acreditó su justicia a él? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo responde:
no fue en la circuncisión, sino estando en la incircuncisión. Verso 11. Recibió la circuncisión como señal solamente, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, o con el propósito de que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, al igual que Abraham. 12. Y padre de la circuncisión, judíos creyentes, para los no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, por eso judíos creyentes, porque creen que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuál es el título o fue el título de la enseñanza? Abraham y la circuncisión. El punto es que ahora tenemos en nuestra mente que al asociar a Abraham con la circuncisión, entendemos que la circuncisión no fue el medio para justificarse, sino que la circuncisión fue simplemente una señal posterior a la justificación de Dios a Abraham, al perdón de Dios a Abraham, simplemente como evidencia de su fe, él se circuncidó finalmente. El punto de Pablo es el siguiente: la justificación de Abraham fue solamente por la fe, porque eso es lo que está enseñando. Somos justificados gratuitamente por la fe. No fue por algún mérito, no fue por algún rito, no fue por el cumplimiento de alguna liturgia, no fue por la circuncisión, etcétera, etcétera. Fue solo por la gracia de Dios mediante la fe. El ejemplo de Abraham es muy contundente. ¿Por qué razón? Porque él fue justificado, muchos años antes de ni siquiera pensar en la circuncisión. Primero fue justificado y luego, en obediencia genuina, fruto del perdón y salvación de Dios, hace lo que Dios le manda, circuncidándose. Amados hermanos, cuidado, y aquí está la última aplicación para nosotros. Cuidado con exagerar, cuidado con sobreestimar cualquier rito, cuidado con sobreestimar inclusive el bautismo hoy día para nosotros y la cena del Señor. ¿Por qué razón, pastor? Porque ni el bautismo en agua ni la cena del Señor salvan. Porque somos salvos por gracia mediante la fe, no por el cumplimiento del bautismo ni por el cumplimiento de la cena del Señor. Pero al mismo tiempo, cuidado, porque tenemos que bautizarnos y tenemos que participar periódicamente de la cena del Señor. No porque nos traiga beneficios salvíficos, sino porque la bendición está por recordar, por conmemorar, en el caso del bautismo, lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, muriendo con Él, siendo sepultados con Él y resucitando cuando salimos del agua a una nueva vida. Y conmemorando la muerte del Señor, la tortura de su cuerpo, lo que pasó en su cuerpo, lo que Él fue castigado, despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso, cuando tomamos la copa de vino y el pan, eso anunciamos, eso proclamamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo vuelva por nosotros por segunda vez a la tierra a buscarnos. Entonces, si viene alguien y me dice, pastor, mire, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo, hermano? Porque me bauticé. Falso. Yo soy acepto ante Dios, pastor, y me voy al cielo porque participo todos los meses de la cena del Señor. Falso. Soy salvo por la pura gracia mediante la fe. ¿Y por qué se bautizó entonces, pastor? Porque quiero obedecer, porque la fe sin obras es muerta. ¿Y por qué participa de la cena del Señor siempre? Porque quiero obedecer, Dios me manda a celebrarla.
Y como es una fe genuina, salvífica, entonces me va a llevar a una obediencia genuina también. Hay gente que cree que va al cielo, inclusive gente cristiana que va a la iglesia, evangélica, religiosa. Hay gente que cree que va al cielo porque va todos los días al culto. Están sobreestimando algo que no debe de ser. Hay gente que cree que va a entrar al cielo porque participa de las actividades de la iglesia, un activismo religioso. Eso es falso. Todo lo que el creyente hace debe ser en virtud de la gracia salvífica que ha operado en nosotros mediante la fe. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Por qué se circuncidó? Para dar evidencia de su justificación. ¿Por qué entregó a su hijo en Génesis 22? Para confirmar la salvación genuina que tuvo en Génesis 15. Pero Abraham no se salvó porque entregó a su hijo Isaac en sacrificio. No, eso simplemente fue un fruto de obediencia por lo que Dios hizo en Génesis 15:6 con él. Hermano, no sobreestimemos cosas que no debemos sobreestimar. Y ese fue el problema, hermanos, del judío. Imagínense, ¿en qué se tenía que regocijar el judío? ¡Qué bueno, Señor, que estás salvando a los gentiles! Ellos decían, no, que se circunciden. La salvación es solo para nosotros. Así piensa el religioso. Así piensa el legalista. ¿No es así? Las iglesias legalistas, religiosas, 7 sacramentos para que te salves. No hay 7 sacramentos para salvarse. Hay una sola obra que me salva y es la obra de mi bendito Señor Jesucristo. Y el bautismo en agua y la cena del Señor las voy a observar, voy a participar de ellas porque Dios me manda hacerlo. El legalista o religioso se centra más en las reglas y normas externas que en su relación personal con Cristo. ¿No es así? Hay iglesias que son así. Póngase esta ropa, sáquese eso, no vaya para allá, no haga esto, no haga esto otro, no haga esto otro. No. 25,000 puntos para que la gente pueda de alguna forma ser aceptable ante Dios. En esta iglesia, ¿qué haremos? Lo siguiente. Todos ustedes que vienen aquí, sea cual sea la instancia de estudio bíblico, ¿cuál es nuestra única responsabilidad? ¿Cuál es nuestro único deber? ¿Cuál es nuestra única herramienta para transformar sus corazones y no transmitirles una religión, no transmitirles rituales, no transmitirles legalismos? Es simplemente, hermanos, esto dice el Señor, y explicar la palabra del Señor, y exponer la palabra del Señor, y el Espíritu Santo. Si estás haciendo algo indebido, si estás cometiendo pecados, Él te va a redarguir en tu interior. Él, mujer presente aquí, te va a enseñar a vestirte. Él te va a enseñar dónde debes ir y no debes ir por la exposición de la palabra del Señor. Es una relación con Cristo, no es una religión impositiva. Y ese es el problema de las religiones. Yo si quiero venir al culto, vengo al culto gozoso, con alegría. ¿Por qué? Porque quiero adorar a mi Señor. No para que el pastor entre semana me llame, ¿por qué no vino, hermano, a la iglesia? Para librarme del llamado del pastor, voy a ir a la iglesia, va a quedar bien con todo el mundo. Mejor no vengas. Si tú vienes aquí, si vienes a la oración, si vienes a los estudios, es porque tienes una relación personal, individual, de corazón a corazón con Dios, de intimidad personal hacia Él. Pero no porque tengan que imponerme algo externamente, vestimenta, programa de vida. Recibimos unos hermanos tiempo atrás que me decían, pastor, ¿sabe qué? El pastor todos los días nos pedía una lista de lo que teníamos y no teníamos que hacer. Y se la teníamos que mandar al pastor para que él supiera todo lo que hacíamos. Eso, hermano, eso es control, manipulación, es un señorío pecaminoso
de los líderes sobre las ovejas. Cuidado con los rituales. Todo lo que hacemos externamente en la obra de Dios no puede caer en esta mecánica, en esto sin sentido. Todo esto es producto de una realidad interior. Ahora en nuestro campamento del próximo fin de semana vamos a tener nuevos bautismos. Y se les ha dicho a estas personas, si viene el Señor por ellos antes de bautizarse, se van con Cristo. ¿Pero por qué se van a bautizar el otro fin de semana? Porque el Señor lo manda. Pero si no alcanzarán a hacerlo, se van con el Señor. Porque somos salvos por gracia, mediante la fe. Yo sé que en este lugar, en este salón, hay jovencitos y hay señoritas de 12 años, 13 años probablemente, los menores que están aquí. Y queremos decirles que eso es Cristo, eso es el cristianismo, eso es la salvación, un reconocimiento personal, una conciencia personal, que aunque tengas 12 años, señorita, que aunque tengas 13, 14, 15 años, eres un pecador delante de Dios. Y que si no te arrepientes de tu pecado, si no tienes conciencia que si no le pides perdón desesperadamente a tu Señor, te espera la condenación eterna en un infierno. Lo creas o no lo creas, te burles o no te burles, seas indiferente o no seas indiferente, la realidad y la verdad bíblica no la podemos violar. Pero ¿cuál es la bendición más grande? Que Cristo quiere circuncidar tu corazón. Él quiere hacer una obra en tu interior. Él quiere cambiar tu corazón de piedra que tienes por un corazón de carne, sensible. Él te quiere perdonar. A cualquiera de ustedes que todavía no conoce al Señor, Él quiere hacer una obra, una cirugía espiritual en tu corazón, quiere perdonarte y quiere darte la vida eterna. Pero entiéndelo, eres un pecador, tal igual como todos los que estamos aquí, que por la gracia de Dios nosotros hemos sido perdonados. Pero eso, en esta noche, el Señor te ofrece a ti. Inclinen su cabeza, vamos a orar. Padre bueno, el haber entendido una vez más que Abraham fue justificado sin ninguna obra, esto refuerza mucho más la idea, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, que la salvación es únicamente un regalo maravilloso que tú nos quieres dar a todos nosotros los pecadores que reconocemos nuestra miseria espiritual y nuestro pecado delante de ti. Señor, si no hubiese sido por tu gracia, si no hubiese sido por tu sacrificio redentor en la cruz, te damos muchas gracias por la gente que está en este lugar, sentados aquí escuchando tu palabra. Sé que la mayoría de los que están aquí son creyentes por tu gracia bendita, pero también estamos conscientes, Señor, que no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo que nos escuchen, pueden haber personas, independiente de la edad, que ya tienen uso de razón, que ya son conscientes responsablemente delante de ti, que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Señor, por favor, tu palabra ha sido predicada y te pedimos que en tu gracia soberana puedas traer a los corazones de los presentes arrepentimiento y fe personal, para que de manera individual, para que de manera personal delante de ti
te pidan perdón, reconozcan su pecado, se arrepientan de sus pecados y entiendan que te han ofendido a ti, Señor, y que ellos de manera personal puedan creer en ti, en ese sacrificio redentor, en ese sacrificio en lugar de ellos en esa cruz. Por favor, Señor, perdona en esta noche, salva en esta noche, y que el pecador sea convencido por tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Oramos a ti a través de Jesucristo tu Hijo. Amén.